Buenas noches a todas y a todos ustedes. Es para mí un verdadero honor y un gusto estar en esta sesión estatutaria del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, junto con todo mi grupo de trabajo, para abordar un tema de mucho interés por el aspecto y contingencia epidemiológica que estamos viviendo. Como es de su conocimiento y todos lo estamos trabajando cotidianamente, la epidemia por este virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 que condiciona está causando estragos a nivel global y en nuestro país no es la excepción y todos somos testigos de que cada vez se incrementa más el número de pacientes y muchos desenlaces desgraciadamente desafortunados y el número de fallecidos aquí a nivel nacional va en aumento, con más de 20,000 y seguramente va a seguir esto en aumento. Pero bueno, no debemos desviar exclusivamente nuestra atención a este grave problema epidemiológico, sino que también tenemos que tomar en cuenta que muchos pacientes que no tienen COVID-19 van a estar contagiándose con este virus y van a ser enfermedades y escenarios muy complejos. De esta manera, cada vez vemos también con más frecuencia pacientes con diabetes mellitus, síndromes coronarios agudos, pacientes que requieren tratamiento quirúrgico, que ya están infectados con el virus o se pueden infectar en el periodo perioperatorio. De esta manera, los graves problemas de salud nacional, como son la diabetes mellitus, la cardiopatía isquémica y el trauma, y otras más, como es del conocimiento de ustedes, se ha venido a agregar esta grave enfermedad que es la COVID-19. Y bueno, el paciente quemado no es la excepción. Las quemaduras también son un problema de salud pública que debemos de tomar en cuenta y el paciente quemado puede infectarse con el virus o puede ya llegar infectado y bueno, tener como contingencia la quemadura. De esta manera, todos los que estamos interesados en el estudio y en el manejo de los pacientes quemados, debemos de tomar en cuenta este aspecto, este escenario, uno, para la mejor atención del paciente, para un tratamiento con seguridad y calidad, y en especial para la protección de todo el equipo de salud que está involucrado en el manejo del paciente con quemaduras. De esta manera, todo el grupo de trabajo, y yo me incluyo en él, queremos agradecer al Colegio Mexicano de Medicina Crítica, a su presidente, el doctor Jorge Sánchez Medina, gracias Jorge por la oportunidad, al comité científico por habernos dado este espacio para tratar de este tema de gran interés. Debo de hacer de su conocimiento que los médicos, las doctoras y el doctor Tapia que van a participar en el evento son parte del grupo del curso de alta especialidad en el manejo del paciente quemado que se lleva a cabo en el Instituto Nacional de Rehabilitación y en el centro especializado para el estudio, atención e investigación del paciente con quemaduras, el CENIAC, que es parte de dicho instituto. Así que bueno, va a ser una sesión académica de importancia en la cual se van a tocar no todos los temas relacionados a quemaduras y COVID, sino a los que consideramos los más relevantes e importantes para atender en esta contingencia. En esta sesión van a participar la doctora Sarayani Lu Jacinto Flores y ella nos va a hablar de la reconversión de un centro de quemados a un centro de atención en COVID-19, haciendo énfasis en qué debemos de seguir y en los protocolos que ya están validados a nivel nacional e internacional para llevar a cabo dicho proceso. Posteriormente, el doctor Mauricio Tapia Salazar nos va a hablar de la atención primaria, cómo abordar al paciente quemado con sospecha de COVID o que tiene COVID. En tiempo de pandemia debemos de tomar en cuenta que todo paciente puede estar infectado hasta que no se demuestre lo contrario, sobre todo pacientes que tienen factores de riesgo. Posteriormente, la doctora Ángela Nayeli Campa Mendoza nos va a hablar de un tema también de mucho interés, de cómo es el tratamiento hospitalario del paciente quemado que está infectado con COVID, qué precauciones y qué medidas tenemos que seguir. Y para terminar con el simposio, un tema también de gran relevancia que es la telemedicina. Para esto, la doctora Rebeca Estela Melgar, también parte del grupo del curso de posgrado, nos va a hablar de este tema de gran interés. La telemedicina se está posicionando como una herramienta de gran importancia ahora en esta pandemia y de seguro va a ser algo que llegó para quedarse.
y también la doctora Melgar nos va a hablar de las lecciones aprendidas, de lo que hemos vivido, de lo que está escrito a nivel internacional, qué lecciones hemos aprendido en este escenario de quemaduras y COVID-19. No me queda más que reiterar mi agradecimiento al Colegio Mexicano de Medicina Crítica por el espacio que nos ofrecieron, por esta gran oportunidad de difundir un aspecto que estamos manejando y llevando a cabo en el grupo del estudio del paciente con quemaduras. Así que muchas gracias y que disfruten la sesión. Vamos a empezar con el primer tema, la reconversión de la unidad de quemados a centro de COVID. Recordemos que a partir de diciembre del 2019 inicia un brote de un nuevo coronavirus denominado por la OMS como SARS-CoV-2 y la enfermedad denominada COVID-19. Posteriormente, durante esta diseminación del virus en diferentes partes del mundo, se considera pandemia a partir del 11 de marzo del 2020. Esta nueva enfermedad tiene una alta morbimortalidad, por lo que ha habido la necesidad de destinar diferentes recursos disponibles en el ámbito sanitario, llegando a la reconversión hospitalaria, el cual va a ser un proceso para una manera de contener y de dar tratamiento a los diferentes casos que se presenten. De esta manera, la unidad de quemados no queda exenta de esta reconversión hospitalaria. La unidad de quemados es una unidad que atiende a pacientes de alta vulnerabilidad que requieren una atención urgente e intervención precoz. Esta unidad está integrada por diferentes áreas, desde área de urgencias, área quirúrgica, zonas de hospitalización, cuidados intensivos, consulta externa y rehabilitación, la cual involucra una compleja logística para esta reconversión hospitalaria, por lo que nos vemos en la necesidad de establecer protocolos bien definidos para minimizar riesgos y optimizar los tratamientos de estos pacientes. La organización hospitalaria, específicamente la unidad de quemados, debe realizarse en colaboración con el resto de los departamentos, las áreas con las que se trabaja, acordando el uso óptimo de esta infraestructura, así como la función debe de ir encaminada de acuerdo a la situación epidémica local en la que nos encontremos. Considerando también que estas instituciones sanitarias deberán estar en consideración de que tendrán una extensión de todas sus áreas críticas para atender a este tipo de pacientes, considerando la ampliación de algunos otros espacios adicionales, como son quirófanos, salas de recuperación, unidades de quemados o pediátricos. Un punto importante también mencionar es que dentro de esta organización se deben habilitar accesos independientes de estos pacientes y pacientes que posteriormente serán sospechosos o confirmados de COVID. En este esquema que les pongo, vamos a empezar a ver la organización estructural del hospital y su área o su unidad de quemados propiamente dicha. En el esquema de su izquierda podemos ver el hospital, en el cual va a tener áreas designadas, la unidad de quemados exclusiva y áreas exclusivas para atender pacientes COVID. En un inicio, esta unidad de quemados estará totalmente a ser libre de COVID, con sus áreas respectivas de atención, unidad de cuidados intensivos, quirófanos, reanimación, hospitalización. Sin embargo, esta organización inicial puede cambiar de acuerdo a la evolución de la pandemia, por lo que la unidad de quemados tendrá también el traslado de pacientes no infectados, por lo que la unidad de quemados se convertirá en un área que tendrá pacientes no COVID, pero sí tendrá pacientes tanto críticos como postquirúrgicos de algunas otras especialidades. Este es un contexto, este es un escenario que puede presentarse de acuerdo a las características de cada unidad hospitalaria y de la región en la que nos encontremos. Otro escenario que les pongo es en el cual el hospital tendrá sus áreas designadas para unidad de quemados, áreas exclusivas para atención de pacientes COVID. Sin embargo, de acuerdo a la evolución y la presentación masiva de casos que se puedan presentar, el hospital no queda exento de convertirse totalmente en COVID, por lo que la unidad de quemados también tendrá el acceso de pacientes positivos para COVID. Un tercer escenario que les pongo es en el cual la unidad de quemados tendrá sus áreas designadas, así como una habitación aislada o habitaciones aisladas para el recibimiento de pacientes de manera inicial, que más adelante veremos los protocolos de atención inicial en este tipo de pacientes y cómo se irá abordando durante su llegada a la unidad de quemados.
Las estrategias del sistema administrativo también son una parte importante dentro de la reconversión hospitalaria. Hay que considerar que debe de existir un comité directivo de prevención y control de epidemias para la reorganización de este hospital, en el cual se conformará por un personal directivo, personal de áreas críticas y de soporte, con el fin de fortalecer los conocimientos y habilidades de todo el personal, en el cual se hará hincapié en las medidas de precaución estándar y el uso de equipo de protección personal. Asimismo, es importante tener en mente que se realizará un plan de emergencia enfocado en la atención del paciente, tanto ambulatorios sospechosos como hospitalizados sospechosos. Por lo tanto, los puntos claves dentro de esta reorganización de unidad de quemados son 3 puntos principales que tenemos que tener siempre en mente. 1, la coordinación estratégica de los servicios. 2, la asignación razonable de los recursos. 3, mantener la capacidad para atención a los pacientes quemados. A manera de conclusión, podemos decir que la atención del paciente quemado es imprescindible, por lo que su atención debe continuar a pesar de las situaciones en las que nos encontremos. Es importante también la adaptación y el funcionamiento de las unidades de quemados de acuerdo a los protocolos, realizar una optimización y ajuste razonable de los recursos de acuerdo a nuestras unidades, y las prioridades deben centrarse siempre en la seguridad del personal y de los pacientes. Siguiendo con la atención primaria en el paciente quemado con COVID, es muy importante tomar en cuenta que hay muchas estrategias que han sido adoptadas de nuevo debido a la ausencia de experiencia previa. Es decir, es la primera ocasión en que tenemos un paciente con quemaduras y enfrentamos además una pandemia, en este caso, coronavirus. Para esto es muy importante que los centros de quemados precisen intervenciones adecuadas y urgentes para la atención adecuada de estos pacientes precisamente. Es una logística compleja en estos centros y va a requerir protocolos muy bien definidos para minimizar los riesgos y optimizar siempre los tratamientos. Muy importante la utilización adecuada y consciente de los recursos financieros y humanos, ¿sí? Hay muchas experiencias que se han venido publicando de otros países precisamente con estas recomendaciones, en donde se hace énfasis en minimizar las infecciones cruzadas y se debe garantizar sobre todo la capacidad de los cirujanos y todos los intervencionistas y los que intervienen en la atención del paciente quemado para su óptimo funcionamiento en estas unidades de pacientes con COVID. Muy importante, medidas preventivas, tomar en cuenta a la atención de estos pacientes. Debemos tomar en cuenta, primero, proteger al personal de salud. Los protocolos actualmente que se están tomando es tomar la temperatura al personal al ingreso a la unidad hospitalaria. Lo siguiente sería el consumo de alimentos de forma aislada y procedentes del comedor o del hogar para evitar infecciones cruzadas, así como tener un adecuado otorgamiento del equipo de protección personal de una forma fluida para que el personal, al recogerlo, inmediatamente se vaya a su unidad de atención y de prestación de servicios. Es muy importante que las unidades de quemados tengan adecuadas rutas de acceso a las áreas de trabajo y que sean prontas y expeditas. Igualmente es importante tener una capacitación muy especial en la forma de colocarse el equipo de protección personal para el control de las infecciones. También se recomienda mucho la rotación y reducción de la asistencia no productiva al hospital, es decir, aquellas actividades que sean esenciales, que se tengan que hacer en el hospital, queden dentro de las funciones de un hospital de quemaduras con COVID. Igualmente, hay que hacer una evaluación semanal del personal de salud para prevenir la transmisión de esta infección. Asimismo, es importante tener un estricto sistema de desinfección y evitar las salas con aire acondicionado dentro de lo que es el espacio de atención del paciente quemado con COVID. Las salas también se deben de esterilizar y tener una adecuada ventilación y esterilizador con aire circulante, así como no olvidar, sobre todo, la recomendación a nivel internacional del lavado de manos. Muy importante, las quemaduras, en la medida que se pueda tener una atención extrahospitalaria, es lo recomendable. La atención en el hogar es muy importante. Es recomendable que los pacientes no acudan al hospital a menos que sea absolutamente necesario. La revista más importante de quemaduras en el mundo, la revista Burns, nos recomienda esto, así como la solicitud de que las quemaduras de áreas pequeñas deberán tratarse en casa.
Es muy importante para esto tener una educación en salud y programas de atención a distancia importantes en la atención de estos tiempos de epidemia. Por eso, la telemedicina va a jugar un papel importante en este aspecto. Muy importante, el protocolo de atención al hogar es prescindible para mejorar la atención de pacientes con quemaduras leves. Es importante primero hacer un enjuague de la zona de quemadura, retirar la ropa quemada, evidentemente posteriormente a esto hacer un lavado con agua fría, que se recomienda por lo menos de 20 a 40 minutos, y colocar alguna sustancia antiséptica, antibiótica local para la desinfección, y posteriormente hacer un vendaje de la zona de quemadura. Importante, en cuanto el paciente se pueda atender en el hogar, será mucho mejor. Pero en el caso de que el paciente llegue al hospital, un paciente con quemadura, evidentemente, ¿qué hacer? Bueno, hay que atenderlo y siempre hay que tener la premisa de que el paciente puede tener infección de COVID. Tenemos que tener en cuenta las recomendaciones internacionales del equipo de protección personal, desde las áreas administrativas que tienen la atención únicamente de pacientes, en donde se debe de aguardar una sana distancia, la higiene de manos, usar una careta o gogles y una mascarilla tricapa, por lo menos. Y esto está bien planteado en los lineamientos para la atención de pacientes por COVID, ¿sí?, de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad en la Secretaría de Salud de México. Igualmente, está recomendado los equipos de protección para las áreas, por ejemplo, de relaciones públicas, ¿sí?, igualmente para lo que es el personal de trabajo social, en donde puede haber dos aspectos. Por un lado, la atención extra fuera de la zona de COVID, y propiamente al entrar a zonas de COVID, en donde tendrá que agregar al equipo de protección personal guantes y bata. Evidentemente, los familiares también tendrán que utilizar un equipo de protección, por lo menos un cubrebocas, muy importante, y una mascarilla, y la higiene de manos imprescindible. En el caso del personal de enfermería, por un lado, cuando toma signos vitales o cuando tiene contacto y propiamente los cuidados de enfermería, va a ser importante utilizar un equipo de protección personal adecuado, ¿sí?, en donde incluye evidentemente un cubrebocas, ¿sí?, N95 de preferencia, o en el caso de la consulta externa de urgencias, un nutricapa, gogles, lógicamente guantes, la bata, y generalmente los guantes se dan por par, y en todo momento las zonas y las recomendaciones de higiene de manos. Asimismo, el personal médico, que es el que va a tener la atención principal del paciente, en este caso con quemaduras, con COVID, y eso es imprescindible que el médico vaya a tener los equipos de protección personal adecuada, tanto cuando está en la consulta de urgencias como cuando va a tener la exploración física del paciente. Muy importante, al llegar el paciente a la sala de urgencias a la atención de quemaduras, hay que tener en cuenta que todo paciente que acude a atención debe considerarse como COVID positivo hasta demostrar lo contrario. Es importante para esto procurar estar al mínimo de personas en la sala de revisión, así como evitar el contacto no indispensable con los pacientes. El interrogatorio debe ser dirigido a la historia del padecimiento, en este caso las quemaduras, y posteriormente una búsqueda intencionada de los síntomas relacionados con la enfermedad por coronavirus. Asimismo, en la exploración física se debe hacer un examen minucioso de las heridas y hacer la atención inicial que requiera, como lavado e higiene de las manos antes y después de esta revisión. Se debe utilizar guantes quirúrgicos para fortalecer esta protección, y si existe la posibilidad de una exposición infecciosa, se debe realizar lavado de manos seguido después de la desinfección. Evidentemente, el equipo que se debe usar debe ser un equipo adecuado de nivel secundario para esta exploración física. Dentro del protocolo inicial de atención del paciente, es importante, primero, pensar que el paciente quemado puede tener COVID. Si es un caso confirmado, evidentemente será un alojamiento conjunto de un área especializada en pacientes con COVID. Si es un caso sospechoso o un contacto, deberá confirmarse o descartarse este padecimiento. Para hacerlo, se tendrán que realizar pruebas iniciales que ya conocemos para confirmar el diagnóstico. Y en el caso de descartarse, el paciente tendrá que ir a un área de quemaduras no COVID. Muy importante dar el seguimiento en caso de presentar fiebre ya en hospitalización, que será un tema posterior que revisaremos. Hay varios protocolos a nivel del mundo que se han descrito. Por ejemplo, en este caso, en China fueron los primeros protocolos que se realizaron, en donde se da hincapié primero al interrogatorio
de ser un paciente positivo o no a COVID en un paciente con quemaduras. En este otro caso, por ejemplo, es un estudio español del Hospital Universitario y Politécnico de la Fe, en donde primero se da una relevancia al tipo de quemadura, si es una quemadura leve y posteriormente si es una quemadura grave. El caso es una quemadura leve, lógicamente se va primero a ver si el paciente es sospechoso o no sospechoso de acuerdo al interrogatorio de COVID y si requiere un tratamiento quirúrgico o no. Evidentemente, si requiere un tratamiento quirúrgico y se puede posponer y posteriormente dar el seguimiento con consulta externa, se hará así. En el caso que el paciente requiere internamiento por una quemadura moderada o grave, evidentemente se tendrá que realizar los procedimientos de urgencias que requiera con todo el equipo de protección personal y el material adecuado. Se tendrá que hacer la curación de estas heridas por quemadura, así como tratar, en su caso, las lesiones de vía aérea y tener una adecuada monitorización. Ya posteriormente, la atención inicial de estos pacientes se tendrá que hacer un interrogatorio dirigido para saber si el paciente es COVID o no COVID. Otro protocolo español, también en este artículo, nos habla precisamente del paciente quemadura urgente, en donde igualmente se va a determinar primero la atención de la lesión de quemadura y su severidad, y posteriormente se tendrá que determinar si el paciente es un paciente COVID o no COVID, con los protocolos ya comentados anteriormente. En este estudio, el doctor Shivangi, es un estudio principalmente en donde podemos ver en la India el protocolo de atención. Igualmente, como en todos los demás protocolos y la experiencia de otros países, el paciente tendrá que pensarse después de la atención de las heridas por quemadura si es un paciente COVID o no COVID y continuar el protocolo. Los chinos, que son los que iniciaron y fue el foco de atención en el mundo de esta pandemia, ellos sí dieron importancia primero, como les comentaba, a la atención del paciente COVID o no COVID y posteriormente a la atención de las quemaduras. ¿Sí? Siguiendo un protocolo de emergencias que también ya ha sido comentado en las diapositivas anteriores. En el caso de este estudio de Ninling, también de China, podemos ver cómo hay una propuesta de atención a pacientes que son, que pueden ser COVID positivo o no COVID positivo, y donde hay que atender de una forma especial la sospecha y la suspicacia para el diagnóstico de estos pacientes, o también tener un adecuado plan para tratamiento y cuidado de los médicos y del personal prehospitalario y paramédico en el caso de una enfermedad por quemaduras y COVID. Es muy importante tener un monitoreo adecuado en la evaluación inicial, tanto registrar los signos vitales, lógicamente estar revisando la saturación de oxígeno, evaluar el estado de conciencia y los datos respiratorios, así como la evaluación de las heridas por quemadura. Muy importante evaluar el funcionamiento adecuado de los sistemas de ventilación. Asimismo, los procedimientos que deberán llevarse a cabo en urgencias para los trabajadores y el personal de salud se deben turnar para trabajar y reducir la infección cruzada. Evitar realizar procedimientos invasivos que no sean necesarios y las cirugías tempranas, muy importantes, hacerlas en caso que la requieran, ¿sí? Para mejorar, lógicamente, la calidad de cicatrización del paciente con quemaduras. En cuanto a manejo quirúrgico en urgencias, se debe adoptar un programa operativo simple y eficaz para acortar los pasos y tiempos en una sola cirugía necesaria. Es decir, en esa cirugía se debe hacer lo que mayor se pueda sin hacer cirugías que no se requieran. Evidentemente, posponerlas para tiempos posteriores. El tratamiento y material utilizado se debe tratar como un material de infectocontagiosos y se debe prestar atención del uso adecuado de equipo de protección personal en tercer grado en todo momento para estos pacientes quirúrgicos y evitar las salpicaduras de líquidos de contaminación. En cuanto al manejo de vía aérea, muy importante el tema en urgencias. El paciente con lesión por inhalación se recomienda colocarlas siempre en zona de aislamiento y con presión negativa. Si es necesario intubar al paciente o manejar la vía aérea, se requerirá hacer, lógicamente, con el equipo de protección adecuado. Es importante también retirar oportunamente las vías respiratorias artificiales para reducir los aerosoles y salpicaduras, así como reducir o evitar operaciones invasivas como broncoscopías, aspiración de esputo y lavado de vías respiratorias. Sin embargo, si se requiere, se tendrá que hacer, con todo, la seguridad que requiera el procedimiento. La cirugía necesaria para salvar vidas se debe realizar, muy importante. Debe ser siempre hecha por un cirujano especialista en cirugía de quemaduras, evidentemente con el fin de que los tiempos se optimicen, preferentemente en un quirófano de presión negativa.
Hay que valorar la traqueotomía temprana en caso de un paciente, por ejemplo, con quemaduras y que haya edema de cuello, haya lesión por inhalación y todo aquel procedimiento invasivo de la vía aérea se debe valorar adecuadamente. Se debe realizar un lavado, esclerotomía, debridamiento y cambio de apósitos o terapia de aspiración al vacío en caso de que se requiera. Y se puede preparar la toma de piel tras ser mallado para dar la importancia del injerto en este tiempo, de acuerdo al tipo de quemadura que se encuentre. Los procedimientos en urgencias que se deben realizar, muy importantes y que se debe evaluar su importancia de realizar, son la traqueostomía, ¿sí? La intubación endotraqueal, el control de hemorragia y de daños, la inserción de un tubo, también tanto endotraqueal, una broncoscopía, fasiotomía, esclerotomía y también valorar la colocación de un acceso venoso central. Las vías de exposición a COVID son muy importantes. La primera vía en donde el personal de salud se expone al paciente con quemaduras y que puede tener COVID, evidentemente es al intentar establecer un acceso venoso, tanto central como periférico, para la reanimación de líquidos. Debido a esto, también la extensión de quemaduras y la lesión de vía aérea, se va a requerir un manejo temprano de vía aérea, es otra exposición a aerosoles y secreciones. También, debido al tiempo de procedimiento de cabecera, es decir, el paciente con quemaduras va a requerir que el médico, el personal de salud, esté constantemente en revisión del paciente, va a prolongar el tiempo de exposición y va a incrementar el riesgo de infección en estos pacientes. Debido al manejo temprano que requieren las heridas y el lavado quirúrgico y el manejo anestésico, también va a aumentar la exposición al personal que interviene en estas situaciones. Todo debe ser, evidentemente, con equipo de protección adecuado. ¿Y qué concluimos con esto? Primero, que todo paciente que solicite la atención médica por quemaduras debe considerarse que es un paciente que puede tener COVID. Se debe realizar un adecuado protocolo inicial con el fin de optimizar los recursos, tanto humanos como materiales, de atención inicial. Se debe optimizar los tiempos de atención para disminuir la exposición y el riesgo de contagio para el personal de salud. Se debe tener un equipo de protección personal adecuado, de acuerdo a las funciones del personal de salud y sobre todo las medidas de prevención universales van a ser básicas para la atención de pacientes, siendo esencial una adecuada capacitación en este rubro. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Vamos a hablar acerca de la atención hospitalaria en el paciente quemado en tiempos de COVID. Las quemaduras son un grave problema de atención mundial. Es una afección de atención aguda y de manera urgente. El tratamiento deberá iniciarse antes de que se pueda excluir la infección por COVID-19. Como sabemos, el paciente quemado va a requerir de una estancia hospitalaria prolongada, de tratamientos quirúrgicos y médicos avanzados y por especialistas en el área de quemaduras. Los puntos de riesgo de exposición para el personal de salud es al colocar un acceso intravenoso, al realizar una intubación endotraqueal y o colocación de traqueostomía, al tratar las heridas y al realizar la cirugía. Por ello, la importancia de contar con protocolos bien establecidos para la atención de este tipo de pacientes. El paciente quemado a su ingreso hospitalario diagnosticado con COVID-19 debe ser hospitalizado y admitido en la misma sala. Los pacientes con los cuales no contemos con una prueba confirmatoria o sean sospechosos de acuerdo a nuestro interrogatorio inicial para COVID-19 deben tratarse en un cuarto de aislamiento. El paciente quemado durante el ingreso que desarrolle síntomas se va a proceder a su aislamiento y se somete a test PCR para SARS-CoV-2 y tomografía de tórax. Las visitas quedan prohibidas para este tipo de pacientes. Se podrán realizar llamadas telefónicas a familiares para dar informes o uso de la telemedicina. Los grandes quemados que no dispongan del resultado del test para el diagnóstico se deben tratar como positivos hasta disponer de dichos resultados. Por ello, es necesario utilizar el equipo de protección adecuado para cada situación. Los pacientes quemados deberán usar vendajes a largo plazo, para pacientes internos como externos. Los pacientes de alta recibirán instrucciones sobre el cuidado de las heridas, apoyándose de videos
y el uso de la telemedicina. En las áreas de hospitalización, deberá existir un circuito propio para pacientes COVID y para pacientes no COVID, en sintonía con el circuito creado por dicho hospital. Deberemos dividir las áreas en área limpia, área potencialmente contaminada y contaminada. Las señales y líneas entre estas zonas deben ser claras y obvias para que el personal de salud y el personal de pacientes no se confundan. Deberá contarse con áreas de hospitalización con ventilación negativa. Se deberán esterilizar y ventilar 3 veces al día, más de 30 minutos. Las salas que no cuenten con presión negativa deberán evitar el uso de aire acondicionado. Utilizar dispositivos para mantener la temperatura del paciente quemado es necesario. Los protocolos deberán garantizar la protección del personal sanitario que se encuentra atendiendo pacientes quemados. La adaptación del funcionamiento de las unidades de quemados debe realizarse siempre en colaboración con el resto de los departamentos de cada institución sanitaria. No deberán realizarse intervenciones médicas innecesarias, como la toma invasiva de presión arterial, cateterismo venoso profundo, solo realizarlas estrictamente lo necesario. Los trabajadores de salud y el personal relacionado deberá trabajar por turnos para así poder reducir la infección cruzada. Todos los procedimientos invasivos a realizarse en el paciente quemado y generación de aerosoles deben realizarse en una sala de presión negativa y con el equipo de protección personal completo. El abordaje del paciente quemado con fiebre es de suma importancia. Es importante distinguir la causa de la fiebre. Las quemaduras graves que causan fiebre tienen algunas características particulares, como un área grande de quemadura, costras pasando por un periodo de desbridamiento, heridas que cuentan con salida de exudado. Además, la fiebre del paciente quemado debe ser estudiada. El tratamiento de las lesiones por inhalación debe realizarse en una sala de aislamiento de presión negativa. Los pacientes deben practicar el cambio de posición por sí mismos y expectoración. Se recomienda el uso de nariz artificial y retirar oportunamente el tubo endotraqueal, siempre valorando su necesidad, por lo que también debe evitarse el lavado de las vías respiratorias. Las interconsultas deben limitarse a otras especialidades. Deben realizarse estrictamente lo necesario. Debemos limitar la frecuencia o suspender el tratamiento de rehabilitación de acuerdo con la situación del brote de la pandemia. Dentro de las estrategias quirúrgicas se encuentra la suspensión de cirugías selectivas. En caso de cirugías de emergencia, deberán realizarse protocolos adecuados, como el uso de equipo de protección personal, la prueba de PCR, realización de TAC, radiografía de tórax y una serie de estudios de laboratorio. Es importante la reducción del tiempo quirúrgico y realizar este tipo de cirugías por médicos especializados en el área de quemaduras. Dentro de las medidas de seguridad recomendadas para su uso durante el curso de hospitalización, en este esquema podemos ver que desde su ingreso el paciente es o no diagnosticado con COVID-19. Y podemos observar el uso de mascarilla es importante tanto para el personal de salud como para el paciente. La priorización de cirugías y procedimientos es importante conocerlos. Hay emergencias dentro de las primeras 24 horas, 72 horas, dentro de las primeras 4 semanas y cirugías que se pueden realizar 3 meses más tarde. Por ello, la importancia de conocer la urgencia y las cirugías selectivas para decidir
el mejor tratamiento para el paciente quemado. El alta del paciente quemado infectado con COVID debe cumplir criterios de alta para quemaduras y también debe cumplir criterios de alta para la enfermedad por coronavirus. Recordar que el paciente quemado es un paciente con ansiedad, depresión, tristeza. Por ello es importante evaluar el estado psicológico y la necesidad de dicho paciente. El personal médico necesita proporcionar apoyo emocional al paciente quemado y darle información precisa y oportuna de su problema médico. Por ello es tan importante el uso de la telemedicina y mantener a los familiares informados. Dentro de las conclusiones, estas recomendaciones pueden ser modificadas o adaptadas por cada institución hospitalaria en función de sus procedimientos operativos estándar. La adaptación de las unidades de quemados debe siempre hacerse en colaboración con los departamentos de cada institución sanitaria. Deberán tomarse siempre todas las medidas de precaución estándar y de protección personal. Muchas gracias. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de una herramienta indispensable, no solamente en las circunstancias que estamos viviendo ahora mismo, sino en cualquier circunstancia donde tengamos que realizar nuestras funciones como personal sanitario. Vamos a hablar de la telemedicina. En el escenario actual, pues en la pandemia que estamos viviendo debido a esta crisis que ha generado a nivel mundial, esto nos ha obligado a modificar la forma en la que nosotros atendemos a nuestros pacientes, a modificar la forma de atención. La telemedicina es un concepto que sin ser definido ya, se implementaba alrededor del mundo, o sea, utilizábamos la telemedicina antes de identificarla como una herramienta, antes de desarrollarla como tal. Es una herramienta que ha surgido con la finalidad, inicialmente, de cerrar la brecha de acceso y equidad en la atención en salud y aumentar el acceso a los servicios de salud. Básicamente está enfocada en disminuir las barreras geográficas, de distancia, de tiempo, sociales y culturales. Sus tres objetivos básicos son la asistencia médica, la educación y difusión, y no menos importante, la disminución de los gastos en salud. Es importante porque permite que los médicos y los pacientes se reúnan, conversen, intercambien opiniones, ideas, sin estar en el mismo lugar físico, digamos. Con respecto a la situación y el entorno, la telemedicina va a variar, por supuesto, de acuerdo a las diferencias geográficas, culturales, la organización de los servicios sanitarios, y esas variaciones también son identificables dentro de un mismo país. En el caso de México, la telemedicina inició sus primeros proyectos en el año 1995, fue seguida de Costa Rica, de Panamá, Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, El Salvador, Guatemala, Venezuela y posteriormente Bolivia, en ese orden. Como les mencionaba, su objetivo principal, digamos, es la asistencia médica y debe garantizar o nos permite garantizar servicios médicos a distancia, siendo particularmente útil en las áreas rurales o remotas. Y se divide, digamos, en tres líneas principales: en la ayuda para el diagnóstico, el control a distancia y la colaboración en tiempo real para el manejo del paciente que no se encuentra físicamente en el lugar donde nosotros estamos. Va a favorecer el acceso al conocimiento en salud, tanto de los profesionales de la salud como de la población. La telemedicina no va dirigida exclusivamente a la prestación de los servicios sanitarios, sino a la orientación y educación en las áreas que estén, digamos, más remotas. Incorpora los servicios de entrenamiento, de capacitación, de gestión de los servicios o los procesos asociados a la atención médica, la prevención de enfermedades, y les llamaría la atención en estos tres puntos: el monitoreo ambulatorio o en el hogar, el apoyo en desastres y el seguimiento epidemiológico, que son los tres pilares más importantes de la telemedicina en las circunstancias en las que estamos viviendo actualmente. Algunos otros objetivos que también se aplican a esta circunstancia es prevenir, alertar, supervisar y controlar la expansión de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Además de esto, nos contribuye a la integración del sistema sanitario, a garantizar la universalidad de los servicios de salud, a promover la colaboración entre gobiernos, entre países, que es una de las herramientas que hemos utilizado en la situación que vivimos actualmente, y sobre todo en agilizar la atención en salud.
Con respecto a los antecedentes de la telemedicina, como les mencionaba, hacíamos telemedicina desde antes de definir este concepto. Nos comunicábamos vía telefónica, a través del radio, de la televisión, y pues esto ha ido evolucionando hasta alcanzar los sistemas tan sofisticados que tenemos hoy en día, donde la comunicación básicamente es inmediata. ¿Cómo aterrizamos entonces este concepto de la telemedicina a la atención del paciente quemado? Con respecto a la telemedicina en quemaduras, nos permite hacer la evaluación inicial, nos permite evaluar la extensión, determinar la gravedad de las quemaduras, inclusive nos permite indicar o coordinar un manejo local antes de que el paciente requiera ser trasladado a un centro más complejo, y si requiere ser trasladado, pues nos permite realizar una coordinación apropiada del traslado de este paciente, sobre todo hago énfasis en las circunstancias en las que estamos viviendo en este momento. Permite el seguimiento remoto, el seguimiento al alta, e inclusive nos va a permitir un acompañamiento durante la rehabilitación de este paciente. Con respecto al escenario actual, el paciente quemado que resulta ser COVID positivo o en el escenario de la sospecha de un paciente COVID positivo. Nos permite hacer el seguimiento virtual de las quemaduras. Como se mencionaba anteriormente, hay pacientes que van a requerir una evaluación inicial o que van a tener una evaluación inicial en un servicio de emergencias y se va a determinar que pueden ser manejados en su hogar o ambulatoriamente. La telemedicina nos va a permitir darle un seguimiento virtual a estos pacientes, garantizando un manejo seguro de su información. Esto es uno de los elementos más importantes al utilizar la telemedicina. Nosotros debemos poder garantizar que los datos de cada paciente, su información personal, se va a manejar de la forma más cuidadosa. También nos permite brindar recomendaciones a otros centros, de un centro más especializado a un centro de repente con menos recursos o menos personal. Se le pueden brindar recomendaciones por esta vía sobre el cambio de los apósitos, sobre la curación de los pacientes y el seguimiento ambulatorio. Permite también la coordinación del seguimiento con otros centros. A través de una primera llamada se puede coordinar entonces la atención vía web, vía videoconferencias, vía telefónica, con un centro de mayor complejidad. Con respecto a la terapia física, ya se mencionó previamente que en estos casos de pandemia, básicamente, las recomendaciones mundiales son de limitar la terapia física para evitar o reducir la exposición del personal con pacientes infectados. Sin embargo, la terapia física puede hacerse de manera ambulatoria, puede darse seguimiento a través de videos, a través de vía telefónica, con participación de los rehabilitadores y del paciente, ya sea desde su centro de rehabilitación o desde su domicilio. Otro punto sumamente importante que no debemos dejar de lado es el soporte y la atención psicológica, tanto del paciente, como se mencionó previamente, como del personal sanitario que brinda atención a estos pacientes. La misma también se puede hacer vía telefónica, se puede hacer videoconferencia y se debe garantizar que este acceso a la atención psicológica o a este soporte, que sabemos que en estas circunstancias es indispensable, sea 24 horas. Es indispensable utilizar esta herramienta para garantizar el bienestar del profesional sanitario y en la telemedicina pues un medio, digamos, ideal para hacer esto, que nos va a permitir garantizar, restablecer y preservar la salud mental del personal sanitario que está expuesto a una situación sin precedentes para nuestra generación. Nos permite hacer sesiones grupales virtuales, podemos tener contactos vía telefónica con especialistas y, como les mencionaba, tener una disponibilidad permanente de estos servicios. ¿Cuáles serían nuestras lecciones aprendidas? ¿Qué debemos sacar nosotros de toda esta información que pues en estas circunstancias nos llueve de todas partes del mundo? Debemos sacar algunas conclusiones importantes para eventos futuros. Así que esas serían nuestras lecciones aprendidas. Los centros de quemaduras van a requerir ser convertidos eventualmente. Es una infraestructura que vamos a tener que modificar en este evento de pandemia, que sabemos que vamos a tener áreas que van a requerir aislamiento y esta reconversión debe ser planeada y adaptada a los recursos disponibles, humanos, físicos, materiales, financieros. Como sabemos, las necesidades en salud son infinitas, sin embargo, los recursos no. Así que hay que tratar de llevar un balance, un equilibrio entre estos dos pilares importantes. El triage y el cuidado óptimo de los pacientes quemados en caso de pandemia y durante situaciones de víctimas en masa debe ser basado en guías o en normas. Uno de los puntos importantes es establecer los traslados de pacientes durante una pandemia, no solamente para estas circunstancias, sino para eventos que puedan ocurrir más adelante. Debemos sacar de esto guías o normas que nos permitan funcionar de una manera más organizada en situaciones futuras. El triage en el paciente quemado
debe ser independiente del tiempo de COVID. Es primero la quemadura, es primero su atención óptima y el COVID positivo debe ser considerado un factor de riesgo adicional. Es muy importante que el triage o la clasificación de estos pacientes sea realizado por expertos y basado en escalas objetivas que nos van a permitir clasificar adecuadamente a estos pacientes, luego de clasificados, entonces brindarles la atención más oportuna. Es muy importante también la entrega y el almacenamiento de los recursos durante la pandemia. Como se mencionaba anteriormente, debe ser fluido, debe ser de la manera más óptima, más adecuada posible, evitar las largas filas, las aglomeraciones en lugares cerrados. Así que esto es otro de los puntos que administrativamente debe ser tomado en cuenta. Otro punto muy importante es el intercambio de la información. Es uno de los recursos que nos ha ayudado más en estas circunstancias, el saber qué está ocurriendo en otras latitudes, en poder prepararnos para las situaciones que sabemos que vamos a tener que enfrentar a lo largo del tiempo. Así que en este rubro es importante tomar en cuenta la telemedicina, las telecomunicaciones, y esto todo va a ir dirigido a reducir la exposición del personal sanitario, tanto en la evaluación inicial como en el seguimiento de estos pacientes. Es importante que aprendamos de otros centros de quemadura, de centros que han tenido que vivir esta experiencia primero que nosotros y garantizar una mejor comunicación y una mayor comunicación entre los centros especializados. No es menos importante y no debemos dejarlo de lado que la telemedicina nos permite no solamente comunicarnos como personal sanitario, sino permitirle a los familiares de los pacientes conocer la situación de salud de sus enfermos. Esto nos va a dar tranquilidad, nos va a permitir un mejor apoyo de los familiares en medida de que ellos estén bien informados. Así que es muy importante tomar en cuenta también que tenemos que dar un poquito más en este sentido y utilizar la telemedicina para brindarles entonces a los familiares información sobre sus enfermos. ¿Qué nos queda? Pues nos queda aprender de esta crisis y prepararnos para el futuro. Así como nosotros pues no hubiéramos imaginado enfrentarnos a una situación como la que estamos viviendo actualmente, es nuestra responsabilidad generar nuevos conocimientos, guías y protocolos que les sirvan a futuras generaciones para afrontar situaciones similares. Gracias. Estimadas y estimados colegas, como fue analizado y abordado en este simposio, tuvimos pláticas de gran interés, de muy alto nivel, basadas todas en la evidencia de lo que está publicado a nivel internacional, y esperamos todos los que participamos en este evento de que haya sido de utilidad y que pueda ser de utilidad para que puedan llevarlo a cabo en su práctica cotidiana. De seguro, esto va a incrementar la seguridad y la calidad de atención, y esto va a impactar en mejores desenlaces en los pacientes y en especial en un mejor desempeño y en la seguridad de todos aquellos que están involucrados en el manejo del paciente con quemaduras. Ya para terminar, reiteramos nuestro agradecimiento al Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Les agradecemos el tiempo que estuvieron con nosotros atendiendo esta sesión. Que tengan buenas noches y muchas gracias.